Muy buenos días. Gracias a Dios por su presencia, por su puntualidad en esta hora. Vamos a comenzar nuestro estudio de este domingo 7, domingo 7 de julio de 2024, y vamos a orar para que el Señor nos dirija, nos dé de su Santo Espíritu para el entendimiento que necesitamos en esta hora. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos tienes aquí con paz, con bendición, con salud, con la disposición en nuestros corazones de venir a ti, sabedores de que solamente en ti existen palabras de vida. Y gracias, Dios, por tu palabra, porque está aquí con nosotros, porque tú la has legado, has provisto de hombres consagrados, fieles a tu causa, que han puesto todo de su parte para traerla hasta nuestros días, hasta nuestros templos, hasta nuestras vidas, Señor, santa palabra. Y ayúdanos, Señor, ilumínanos en esta hora para que esta lección cumpla el objetivo para el cual fue pensada, fue planeada, fue orada. No hay suficiente preparación humana que compense la dosis que tu Espíritu nos da para poder enseñarla y para poder recibirla. Y solamente te pedimos que la dejes actuar, Señor, que la dejes libre. Tu palabra es autosuficiente para redarguir, para penetrar los tuétanos y las coyunturas. Y eso es lo que pedimos ahora, Señor, que cumpla la función para el cual tú la proporcionas a tu pueblo. Trae con bendición a nuestros hermanos que estén por llegar y permítenos unirnos en alabanza, en adoración, en disposición y en obediencia a tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Con mucho gusto, hermanos, les saludo y vamos a iniciar nuestro estudio número 7 de este discipulado llamado El llamado de Cristo a reformar la iglesia. Dentro de este discipulado, en el punto en el que hablamos de qué significaba reformar la iglesia, ¿se acuerdan ustedes? Hace ya 4 semanas, llegamos a la conclusión de que no era suficiente verlo por nada más por encima, sin profundizar el tema del legado de la reforma. En el libro de MacArthur nomás venía así de pasadita y la reforma aquí y allá. No, hombre, que empezamos a profundizar y no era posible, y Dios puso en nuestro corazón, en la disposición de los pastores, que me permitieran ahondar, estacionarlos un poquito en el asunto del legado de la reforma, básicamente lo que son las 5 solas. Esto nada más a manera de contexto, porque pues ustedes saben, ya llevamos, ¿cuántas solas? 2, muy bien. ¿Cuál era la primera? No, la primerita, sola escritura, exactamente. La segunda, la semana pasada, sola fe. Hoy quedamos que íbamos a ver sola gracia. Y nos quedan 2. Solo Cristo y solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. Muy bien, ahí vamos. Ya se nos está quedando algo. Eso es muy satisfactorio, muy grato, porque pues sinceramente he recibido opiniones de que hay gente que tenía años en el Evangelio y nunca había oído hablar de estas, no podemos decir doctrinas. Bueno, las doctrinas sí son la gracia, la fe, la escritura, eso sí son doctrinas. El compendio como tal de las 5 solas no podemos decir que es doctrinal, porque no están así como están ordenadas en la Biblia. Sí vienen de ahí sus enseñanzas, pero nada más fue una metodología, una manera de organizarlas a lo largo de muchos años, yo diría hasta siglos, varios siervos, hombres de Dios consagrados que se pusieron a estructurar esto. Entonces, ¿que Dios sigue hablando? Claro que sigue hablando. No se sigue revelando porque la escritura ya cerró. La revelación está cerrada una vez que la Biblia ya está lista. Pero sí le ha dado luz, entendimiento a muchos hombres para que nos iluminen y nos permitan entenderlo de una mejor manera. Muy bien, todo esto es preámbulo porque sé que todavía hay muchos con muchas dudas, y es normal, es entendible que todavía tengamos mucha duda y muchas confusiones, muchas preguntas,
De hecho, de una vez les propongo, no sé qué tan de acuerdo estén, recibí sugerencia de que al terminar las 5 solas dediquemos una sesión más a preguntas y respuestas. No porque, no olvídense, no porque yo me las sepa todas, no, claro que no. Por supuesto que voy a pedir si se llega a concretar la asesoría, que estén aquí los dos pastores, lo único que yo les puedo aportar es lo que estudié, porque muchas de las cosas por primera vez igual que ustedes las estoy descubriendo. No soy ni mucho menos erudito ni una autoridad como para poder contestar todas las dudas, pero le preguntamos a la Escritura, ¿sí? Eso es la que sí nos puede dar todas las respuestas. Piénsenlo, consúltenlo con la almohada y la próxima semana nos dicen si hacemos esa sesión de puras preguntas, así que vayan preparándolas, por si sí o por si no, usted prepárelas, aunque no haya una sesión específica para preguntas y respuestas, las podemos tratar de abordar y de contestar por otro medio, ¿sí? Ok, bueno, vámonos pues, introducción. Como dijimos en la sesión anterior, mis hermanos, los principios de sola fe, sola gracia y solo Cristo. ¿Por qué dejé fuera 2? Porque uno fue el primero, que fue Escritura, y otro es el último, que es sólida y gloria. Esos dos, digamos que hay mucha coincidencia en cuanto a poner primero la Escritura como base, como fundamento, y poner al último solo a Dios la gloria como clímax, como pináculo, ¿sí? Como lo máximo, la explosión de una doxología de alabanza y de reconocimiento a la soberanía y a la majestuosidad de Dios. En donde no hay mucho acuerdo y no hay ningún problema al respecto es en las 3 centrales, en las 3 del medio. Sola gracia, sola fe, solo Cristo. La encontrará usted en otro libro como solo Cristo, sola gracia, sola fe. Es justificable poner primero a Cristo porque Él es el autor de las 2 otras. Está bien poner primero sola fe porque sin fe, pues nada, ya vimos la clase anterior, nada de lo anterior tiene fundamento. Lo podré saber mucho acá, pero si mi fe no me lleva a traérmelo acá al corazón, de nada sirve. Como van a ver hoy, sola gracia, de una vez les doy el spoiler, es un oasis, es un mar, hermanos, es un universo de enseñanza. Ya para el viernes yo ya estaba muy preocupado, muy afligido, porque el sábado me tengo que dedicar a limitar qué se va a enseñar en la clase, dejar fuera, ustedes no saben la cantidad de cosas que he dejado fuera en los otros estudios, porque no se puede en una hora. Y ayer ya fue tal mi angustia. No, estoy diciendo en tono de broma, no estoy angustiado ni mucho menos. Si eso fuera ya me hubiera retirado, ¿no? El sentido de una angustia santa de decir, Señor, no puedo dejar fuera esta enseñanza. Y comentando con el pastor Alejandro, optamos y le pedí la autorización de que me dejara otro estudio para gracia. Entonces de sola gracia van a ser 2, ¿sí? No voy a acabar hoy, no podía, y si hubiera acabado, miren, se hubieran quedado así con los ojos en blanco. No se puede, vámonos disfrutándolo, suavecito, despacito, y la próxima semana concluimos con sola gracia. ¿A qué voy? A que estos 3 hermanos son igualmente importantes, igualmente necesarios uno del otro, y ya como les decía la semana pasada, cualquiera de los 3 que usted ponga primero, inevitablemente tiene que hablar de los otros 2. Ahí por eso pusimos, si esto fuera más o menos representado gráficamente, diríamos que la enseñanza de las 5 solas se asemeja a un templo doctrinal. Sí, por eso le puse ahí el edificio doctrinal de las 5 solas, en el cual el piso, los cimientos, el fundamento es el principio de sola escritura. ¿Por qué? Porque si no tengo ese fundamento, no puedo edificar todo lo demás. Ni las 3 columnas, ni mucho menos el pináculo donde reside la gloria para Dios. Entonces, estamos de acuerdo en que sola escritura es el piso. Las 3 columnas, en el orden en que usted las ponga, inevitablemente va a tener que recurrir a las otras 2. En ocasiones estará al centro la de sola gracia, como hoy, sostenida por el respaldo de que solo fe y que solo Cristo sostiene la gracia. En ocasiones, como la semana pasada, pusimos al centro la fe, analizamos todo lo que ello implica, pero sin olvidar que esa fe es en Cristo
y que esa fe nos es asignada y nos es regalada por la pura gracia y puro afecto de la gracia de Dios. Y en su momento Cristo será el centro, sabiendo que en Él está la fe y por Él recibimos la gracia. Es decir, para donde se haga, para donde le mueva, hermanos, estamos en el mismo tenor, en la misma idea. Y claro, otra de las claras muestras es que cada versículo que estamos viendo, no sé cuántos de ustedes tienen la sana costumbre y están haciendo anotaciones, verán ustedes que se repiten. Y no es porque no haya más, hay muchos, pero para que nos quede bien claro el sustento y el fundamento doctrinal, teológico y bíblico de las tres doctrinas, básicamente son la misma idea. No sé si en las clases anteriores se han dado cuenta, sí se redunda, pero no por repetitivo, sino porque regresamos a la misma conclusión. No hay otra manera de explicarlo, como lo vamos a ver también en la clase de hoy. Y una clara muestra es que la conclusión del estudio pasado, incluso fue la predicación de mi hermano Carlos, Efesios 2:8. ¿Por qué la escogió él? Porque hablamos de la fe, ¿sí? ¿Qué dice por Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí estaba. Y otra vez lo voy a usar hoy porque sigue diciendo, esto no es de ustedes, sino es un regalo de Dios. Está implícito el concepto de gracia, ¿sí? Y al principio lo vuelve a decir, por gracia son salvos. Entonces, ¿se fijan cómo no se puede dejar de lado? No hay manera de despegar una cosa de la otra. Es una enseñanza completa, es integral estas enseñanzas doctrinas. Y el otro versículo clave, Romanos 3:24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Sí captaron que ahí están las tres cosas? Está la gracia, está la fe y está Cristo. O sea, no hay manera de despegarlo, ¿sí? Se tienen que ver al mismo tiempo y cada una de ellas, yo entiendo que de repente se nos cruzan los cables. Así he estado yo también. A la altura del martes y del miércoles, hermanos, tengo más confusiones que certezas. ¿Qué hace uno? Pues vuelve a leer, releo, oro mucho a mi Dios para que me dé sabiduría, que me ilumine. Por supuesto que me documento, leo, escucho, veo auxiliares didácticos, sermones, y poco a poco el Señor nos va dando la gracia, nos va dando la luz para irlo entendiendo. Entonces, ¿qué es necesario? Pues, una vez más, partir de aclarar conceptos. Por eso, mi primer punto lo vamos a titular aclarando conceptos. Y yo sé que así como está esto aquí de abajo, así traemos la cabecita muchos, me incluyo. Así la traía Nicodemo cuando fue a ver a Jesús. ¿Qué hay que nacer de nuevo? ¿Y qué este señor que está diciendo? Y que no sé qué. Así la traía Lutero, encerrado en la torre, leyendo y releyendo Romanos y diciendo, pero ¿cómo me dicen que yo enseñe esto si aquí dice otra cosa? ¿Cómo Pablo enseña que la justicia de Dios se manifiesta en beneficio de nosotros si la justicia de Dios es ira al pecado? Así, hermanos. Una de un color, otra de otro, una de un tamaño, otra de otro, una para acá, una chueca, una para arriba y una para... Así la traemos. Y yo creo que si hiciera una encuesta, muchos de nosotros nos adherimos a ese esquema. Traemos una nube de conceptos que muchas de las veces no hemos podido todavía ubicar en su justo lugar. Es normal, es entendible. No se sienta mal, no es fácil. De por sí no es fácil la carrera de la fe de la vida cristiana, pero tampoco es fácil meterse a un terreno teológico profundo, porque estas enseñanzas son profundas, al grado de sabernoslas al dedillo. Si bien es cierto, Pedro nos instruye ahí en 1 de Pedro 3:15 que estemos siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. Sí, pero ¿qué implica eso? Pues que todos los días vayamos a la Biblia, que todos los días estemos adheridos a la vid para poder tener ese jugo como pámpanos. Que todos los días vengamos al Señor. Señor, no sé nada, estoy igual que ayer o peor. Qué bueno, quiero que sepan que no se sientan mal. Es bueno que tengamos esa actitud y ese reconocimiento de nuestra insuficiencia. Por eso, a pesar de lo que
les manifiesto que de repente me agobia, a veces hasta mi esposa se preocupa, tienes que tomarte un descanso. Estoy agobiado, pero de una manera santa, porque ¿saben qué? Me gusta sentirme así, porque tengo que volver. O sea, no es que me esté quejando, es una manera de decir, qué bueno que no entiendo, porque lo tengo que volver a releer y a tratar de entenderlo. Es bonito eso, hermanos, para ustedes, porque también les manifiesta y les muestra que, Señor, no sabemos nada. Si de por sí el conocimiento humano, decía Einstein, que conocemos una gota e ignoramos un océano, imagínense qué proporción. De la Escritura pasa lo mismo. Como cristianos no sabemos absolutamente nada, sabemos lo necesario que fue el hecho de que Dios nos rescató, nos quiso salvar, por ahí va la enseñanza de hoy. ¿Por qué? Pues porque Él quiso, como vamos a ver en la clase. No hay ninguna justificación, como dice Marcos Vidal en su canción. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Todavía no entiendo, no alcanzo a comprender. Ni siquiera me conteste, solo mírame, Señor. Así, con esa actitud, todos los días venir sabiendo que no sabemos nada, como decía aquel filósofo, yo solo sé que no sé nada, pero qué bueno que tenemos quien sí lo sabe, que tenemos una esperanza viva, una roca firme sobre la cual descansa nuestra fe. ¿Sí? Muy bien. Después de todo, hermanos, esa actitud fue la que abrió los ojos de Lutero en determinado momento para que él descubriera, como vimos la semana pasada, lo importante y las implicaciones que tenía la justicia de Dios en cómo obra con nuestra salvación. Y para eso, hermanos, todos estos conceptos hay que aclararlos. No es práctico tampoco, porque no funciona así. Es el Espíritu Santo el que nos habla, el que nos redarguye. No puedo también pretender yo que llevemos una enseñanza escolarizada o estandarizada. Si eso fuera, hacíamos libros de texto, ponía un examen, apréndanse tal concepto. Para la próxima semana les voy a poner un examen de relaciona la columna con su concepto. Es el proceso mediante el cual Dios nos hace justos ante su presencia, y acá todas las respuestas, justificación, fe, y ustedes tienen que escoger cuál y poner el paréntesis. ¿Se han fijado de esos exámenes que ponen en la escuela? No se trata de eso. Se trata de que lo asimilemos, lo sintamos, lo vivamos y lo apliquemos a nuestra vida. ¿Cuál? La que en ese momento el Espíritu Santo ponga en su corazón, porque esa es su necesidad. Él sabe de qué tiene usted necesidad ahorita. Si usted ahorita está en una etapa de su vida cristiana, de su relación con Dios, en el cual necesita sentir el abrazo de Dios, necesita sentirse amado, el Espíritu obrará para que usted comprenda el concepto de gracia. Si usted necesita sentirse libre, que deje el diablo de acusarle de sus pecados pasados, el Señor le mostrará en qué funciona el concepto de justicia, de la justificación por fe, y así por el estilo. ¿Sí? Son palabras de vida las que el Señor nos da, y Él sabrá en qué momento. Por eso les digo, no lo puedo estandarizar. Para la próxima semana todos me van a decir de memoria el concepto de fe. No funciona así. Si Dios quiere que usted entienda qué es la fe, porque está pasando por una flaqueza espiritual en ese aspecto, Él se lo va a revelar. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Ir a la palabra, tener su tiempo de oración, su devocional, sus tiempos con Dios fieles, regulares, en todo momento. Entonces, hermanos, tenemos que venir a los conceptos de manera humilde, reconociendo que nada o poco sabemos, y que el conocimiento, aunque lo supiera todo, de nada me sirve. ¿Qué dice Corintios? Si tuviera todo el conocimiento y toda la ciencia y hasta hablara en idioma de ángeles, pero no tengo el amor, de nada me sirve. ¿Sí? Es el Señor el que le va a dictar en qué reside esto. Hermanos, para entender el concepto de gracia, por eso está ahí al final y un poquito más grandote. Ese es el que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo en su justa perspectiva. Vamos a tratar de irnos por el camino. Ya me siento un poquito más relajado porque, como les dije, van a ser 2 sesiones. De ir entendiendo, desglosando y aplicando lo que significa gracia. Para entender gracia, los que son observadores, o diría hasta un poquito críticos, se fijaron que usamos la misma publicidad de este discipulado que el de la semana pasada. Nada más cambió una palabrita. ¿Quién se fijó en eso? ¿No se fijaron?
La semana pasada decía, no podremos entender el concepto de fe hasta que entendamos primero la justicia de Dios y mi propio pecado. Y hoy nada más le cambiamos fe y le pusimos gracia, porque es exactamente lo mismo. ¿Se fijan una vez más la coincidencia? Mismas citas, mismos conceptos, misma aplicación. Claro, hay cosas que distinguen a la fe que no son iguales a las cosas que distinguen a la gracia, y en eso nos vamos a concentrar hoy. Pero en este caso aplica lo mismo. No podemos entender qué es gracia sin antes saber qué me van a regalar. Gracia viene, entre otras etimologías, de la palabra gratis, gratuidad, gratis, regalo, ¿sí? Y si entendemos cuando vamos a un mercado y decía, compra un champú y llévate el otro gratis, ¿verdad que eso sí lo entendemos? Y luego lo agarramos dos. O llegamos a la caja y nos dice la cajera, ¿se puede llevar otro? Ah, sí, no sabía. Claro que lo entendemos. Entonces, para saber qué es gratis en la cuestión de la gracia, tengo que saber qué me van a regalar. Pues a lo mejor yo no quiero nada. A lo mejor siento que yo estoy excedido y yo no necesito nada gratis. Yo con lo que hago ya tengo lo que necesito. Yo ya me gané la salvación, yo ya me gané el favor de Dios con lo que hice hoy. Me levanté temprano, hice devocional, leí la Biblia y yo ya, es más, vine al templo nomás como pilón, como un extra, pero yo ya, a lo mejor no sabemos, hermanos, lo que es la gracia, por eso es necesario entender. Y para partir de ahí, para saber qué es gracia y qué es gratis, tenemos que partir de nuestra propia realidad, de nuestra propia perspectiva. La principal, la condición del hombre. Todos nosotros, seres humanos, estamos en la misma condición caída. De una vez les puse el título para que sepamos a dónde vamos a llegar. Una depravación total. No, yo no, hermano, yo nunca he visto cosas prohibidas, yo nunca he dicho, bueno, ahorita vemos. Alguno a lo mejor me dice que usted no. Vamos a ver. Vamos a partir de esto. Todas las religiones del mundo, todas, parten del hecho, coinciden en un punto, en que hay algo sobrenatural a lo que el hombre aspira, pero que hay que ir hacia allá, hay que encaminar los pasos, hay que ir, hacer algo por llegar, subir una colina, recorrer una vida, azotarme, hacer alguna penitencia, algo. Siempre, en todas, usted encontrará algo implícito que requiere un esfuerzo humano, algo que las personas tienen que hacer. Por ejemplo, así muy breve, en 2 renglones, fíjense la dificultad de sintetizar toda una religión en 2 renglones, pero bueno, el budismo, en pocas palabras, enseña que hay que dar 8 pasos durante tu vida terrenal para ser libre, para liberar al hombre de los deseos de esta vida, y así puedas llegar a elevarte hasta el nirvana, que es el equivalente al cielo. Ya, no digo más porque si no nunca acabo. El hinduismo dice que la ley del karma, el hombre reencarna una y otra vez hasta purificar su identidad al nivel lo más cercano que se pueda del Brahma, que es su deidad suprema. ¿No pudiste en esta vida? Inténtalo en la que sigue. Lo malo es que a lo mejor en la próxima reencarnas en cerdo, o a lo mejor reencarnas en cucaracha, y ya eso no es culpa de nosotros. Pero bueno, si no, por eso te digo, esfuérzate en esta vida porque a lo mejor no vuelves a ser hombre. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que enseña el hinduismo. El judaísmo, uno más cercano para acá, ya no está tan loco, ¿verdad? Pero aún así igual de perdido. El judaísmo, ¿qué enseña? Pues que es solamente mediante el cumplimiento de la ley que puedes alcanzar la salvación. Cumple la ley, ahí están los 10 mandamientos. Cúmplelo, síguelo, y si por si acaso crees que uno de los mandamientos no lo estás cumpliendo a cabalidad, no te preocupes. Hubo un grupo de buenas personas que se llamaban los fariseos que te pusieron un chorro de reglas adicionales para que te asegures que no estés fallando alguno de los mandamientos. Esos ya no son 10, son como 300. Pero ahí está la ley, cúmplela y ya la hiciste. El islamismo, si saben a cuáles estoy refiriendo, ¿verdad? Los musulmanes. Igualmente, ¿qué dicen los islámicos, los musulmanes? Enseñan que el hombre debe cumplir con un código de conducta que les dictó Alá. Alá puso la regla muy alta, un estándar muy alto.
sacrificio, hasta extremismo, violencia, todo lo que sea posible para que lo impresiones. Alá tiene que ser impresionado por tu conducta, porque al final, cuando tú te mueras, Él es quien va a decidir tu destino final, pero no hay ninguna garantía. Lo que Él decida, eso es. Pudiste haber sido el más fiel de los musulmanes, arrodillarte al Corán y arrodillarte a hacer todos los ritos y hasta ver, es más, los que se hacen, por eso llegan al extremismo, extremistas islámicos, los que se amarran bombas al cuerpo y van y se detonan en un lugar público, ellos están matando fieles porque el Corán dice que mates fieles y te ganas puntos. Entonces, ni esos que sacrificaron su propia vida por matar infieles al Corán, tienen garantizado nada, porque lo que Alá decida, eso es lo que enseña el Islam. Entonces, en todas se fijaron, requisito humano, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Yo sé que están pensando, bueno, ¿y el cristianismo? Vamos a dejar que se los conteste, ¿saben quién? C.S. Lewis, sí saben quién es él, el autor de las Crónicas de Narnia. Él fue un apologista, él no fue pastor, nada más fue apologista, maestro, teólogo hasta cierto punto, cristiano, británico, finales del siglo XIX y murió a mediados del siglo XX. Y C.S. Lewis una vez le preguntaron, ¿qué distingue al cristianismo de las demás religiones? Su respuesta fue la siguiente: lo que distingue al cristianismo de las demás religiones es el concepto de la gracia. Luego fue su principal respuesta. ¿Por qué? Él dijo, en ninguna otra doctrina Dios hace un ofrecimiento de amor incondicional sin necesidad de que demos algo a cambio. Solo el cristianismo tiene esa condición. La gracia. Ninguna otra religión habla del concepto de gracia. Van a decir ustedes, sí, el catolicismo sí. Ahorita vamos a llegar ahí. Efectivamente, el catolicismo también enseña la gracia. Pero ahorita vamos a ver de qué manera. Y hermanos, tristemente esa es una realidad que no logramos comprender si no la vemos desde esa perspectiva del esfuerzo humano. ¿Qué puede hacer el hombre para alcanzar la salvación? Según estas religiones que ya les mencioné, incluso desde el mismo cristianismo, ¿cuántos de nosotros, me incluyo, no vivimos años pensando que siendo cristianos teníamos que hacer méritos para ganarnos el favor de Dios? Por años yo les he dado mi testimonio y gracias a Dios ya me da un poco más de fortaleza para ya verlo de otra manera, porque antes me derrumbaba ese pensamiento. Años desde niño yo pensaba que porque tocaba ya me había ganado la salvación. Yo toco desde los 8 años, empecé a estudiar piano, ya empecé a tocar en los cultos, pues más o menos porque aunque no sabía piano, me aprendía las canciones. ¿Sí? Los himnos los escuchaba y cuando se salía la gente del templo me metía al piano y yo empezaba a tocar solo. Pero ya cuando empecé a estudiar, pues ya me compraron un acordeoncito así chiquito y yo me sentía Paulino Bernal, mi papá con la guitarra y yo con el acordeón. Mi tía se debe acordar muy bien. Anduve, les voy a dar mi itinerario, así como dice Pablo ahí en todo su recorrido, nomás para que dimensionen mi pensamiento, En el Cuije, La Esperanza, Santa Fe, San Pedro, La Partida creo que todavía no existía como misión, pero toda esa carretera de ranchos, mi papá, el hermano Blanco, el hermano Tostado, era el trío perfecto, Blanco, Tostado y Moreno, mi papá se pegaba Moreno, y yo, ahí complementando, nos íbamos a las misiones, y yo no sé en qué momento, yo empecé a pensar, decía, no, pues yo ya la hice, gracias a Dios que me dio este talento. Yo puedo hacer de mi vida lo que quiera porque yo tocando, yo ya me gané el cielo. En los cultos ya grandecito, ya mi papá ya no andaba de misionero y empezó de pastor. Llegaba, tocaba mis himnos y a la hora del sermón a jugar afuera porque era un niño. Ya se acabó el culto, me viene y me hablaba, Pepe, ya van a cantar. Y ahí ven, Pepe a tocar. Yo ya con eso la hacía. Y así crecí, así fui joven. Así me casé, y sí tocaba en los bailes y todo, decía, pero pues yo voy al culto los domingos, ¿qué tiene que toquen los bailes? No tomo, no fumo,
no me drogo. Yo el domingo voy y me santifico y me purifico. Hermanos, se los digo como un testimonio, no es ninguna vanagloria y al contrario debería darme vergüenza, pero se los digo porque así muchos cristianos vivimos años engañados, creyendo y justificándonos a que por lo que yo haga tenía derechos. Cuando uno empieza a descubrir y a comprender, hermanos, son bofetadas que la Escritura nos da. Y sabemos de antemano que no es falta de amor, que no es falta de compromiso, sino que es ignorancia. Ven la importancia de por qué se enseña, por qué enseñar, por qué estacionarnos y por qué dedicarle más de un estudio a este asunto. Qué triste será que se nos pida cuentas como iglesia, que por no haberles enseñado, ¿cuántos cristianos creyendo que van al cielo van en sentido contrario y vayan derecho al infierno? Hermanos, esta es una realidad que debemos considerar. El hombre no se autopercibe como tan malo como para que Dios, que es mucho amor, que es toda misericordia, lo mande al infierno. Ese es un grave problema, ¿sí? O bien cree que Dios no va a ser tan injusto, tan malo, como para que al último diga, pues sí murió mi hijo Cristo y derramó hasta la última gota de su sangre, pero, ay, me das lástima con esa carita que pones, pásale. ¿Usted cree que va a decir eso? La justicia de Dios es inalterable. La ira de Dios será derramada, aquí está en la Escritura, y toda la palabra de la Escritura se ha cumplido y se va a cumplir. Está prevista para derramarse sobre todo el hombre de iniquidad, todo aquel que no creyó en Cristo Jesús, que no vino en arrepentimiento y fe a la gracia de Cristo Jesús. Si se fijaron, el versículo clave de ahorita, Romanos 3:24, prodigiosamente está junto a Romanos 3:23. ¿Se fijaron en eso? Es el que sigue. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí entra el 3:24, pero por su gracia son justificados gratuitamente. A veces a lo mejor hasta la regamos, hermanos, en no predicar cuando presentamos el mensaje, el 3:23 y el 3:24, porque por lo pronto lo que queremos es que entiendas, tú estás mal, estás en pecado, arrepiéntete, y después ese cristiano, en el mejor de los casos, que viene a Cristo, no entiende el concepto de la gracia y cree que por lo que hizo, por haber levantado la mano, por haber pasado al frente, ya la hizo. Yo ya me aguanté la vergüenza, ese día me puse colorado, pero pasé al frente, ya soy salvo. Ya alcancé salvación. No, hermanos, la gracia se vive todos los días. Por eso va a ser tan extenso este mensaje de la gracia, porque no es fácil entenderlo y explicarlo todo de una sola vista. Fíjense bien, esto no es de ahorita, no es nada más en el Evangelio de Cristo Jesús. Esto es desde el principio. El hombre está en una condición caída, en una depravación total, desde que el hombre es hombre. Génesis 3, ya el hombre ya pecó. Ahí cayó. ¿Y qué pasó después? Fue expulsado de la presencia de Dios. Deje usted el paraíso, eso es lo de menos. Los árboles, las frutas, el río, los animales, eso es lo de menos. Apartado de la presencia de Dios, es lo peor que le pudo haber pasado. Poquito después fue tal su depravación que Dios tuvo que destruir con agua la creación que había hecho. ¿Se acuerdan del diluvio? Y en ese momento, ¿qué dice? Génesis 6:5. Y vio el Señor que era mucha. ¿Sí lo tengo escrito, por favor? ¿O no? Búscamelo, por favor. Génesis 6:5. No lo escribí, perdónenme. Pero se los voy a leer, si alguien lo quiere buscar. Vio el Señor que era mucha, subrayo esa palabra, la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda, subrayo toda, la intención de los pensamientos de su corazón era solo, únicamente, hacer siempre el mal. ¿Se fijaron las 4 palabras que subrayé? Mucha, toda, solo, siempre. ¿Qué quiere decir esto? Desde el inicio hasta la actualidad, o díganme si esto no aplica ahorita. ¿Es mucha la maldad de los hombres? ¿Es toda la intención de sus pensamientos hacer la maldad? Incluso hasta el mismo cristiano lo sigue traicionando todavía los malos pensamientos. Era solo, únicamente, hacer siempre el mal, antes, después y ahora sigue siendo la misma condición.
¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que el terrible juicio de Dios era inevitable. Y eso aterró a Lutero al grado tal de que no podía más seguir leyendo porque iba avanzando, como les decía la semana pasada, iba avanzando en sus clases. Después de haberse golpeado con Romanos 3, tenía que dar Romanos 4. Y luego viene Romanos 5, y cuando lleguen al 9 y al 10 van a ver ustedes también ahí. Para él era una lucha constante. Nada más como repaso, porque ya lo vimos. Romanos 3, 22 y 23. ¿Lo tengo? Tampoco, válgame Dios, hago muy poquitas diapositivas. Se los leo, Romanos 3, 22 y 23. Pero ahora, después de todo lo que vimos del pecado del hombre y toda su condición, sin la mediación de la ley, sin que tenga que ver nada la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Ahí está otra vez la palabra todos. Ese mismo todos que nos hundía en nuestra condición de pecadores, es la misma todos que nos rescata. ¿Por qué? Porque no es que todos se van a salvar. Todos los que, ¿qué dice? Los que creen, los que por fe vienen a Cristo Jesús. Entonces, en este punto ya es nuestro primer acercamiento, primero al principio de sola fe, por la fe en Cristo Jesús. Pero es aquí donde tenemos que integrarle el concepto de gracia. Y este concepto, hermanos, es el que originó todo el relajo. ¿Ustedes creen que nada más por sola escritura, que ya vimos todo lo que implicó, a punto de cortarle la cabeza a Lutero por defender que la escritura es la autoridad máxima? El principio de sola fe, que como acabamos de ver, tiene la repercusión total sobre nuestra salvación, pues ahora fíjense bien lo que implica el concepto de gracia. Lutero, acuérdense, pasamos al punto 2, la gracia, ahí está, la gracia del catolicismo contra la gracia bíblica. No pensemos que es sinónimo, que no es lo mismo. Acuérdense, años antes de que clavara sus 95 tesis, Lutero era un monje, siguió siendo un monje durante muchos años, católico. Al principio él no quería rebelarse, después sí fue una rebelión abierta, pero al principio nada más fue una disertación, una manera de discutirlo, vamos a platicarlo y convénzanme de que estoy mal porque yo tengo una lucha con eso. Él enseñaba lo que la Iglesia Católica decía. Hermanos, por difícil que les parezca creerlo, Lutero enseñaba que la salvación es por gracia. ¿Sí? No se me queden viendo feo. Es más, si voy ahorita a un templo católico y le pregunto a un cura, oiga, ¿qué dice la Iglesia Católica? ¿La salvación es por gracia o no? Así nada más, no le digo porque por obras, ¿verdad? Porque va a decir que sí, pero nada más le pregunto gracia. ¿Saben qué me va a decir? Si sabe, si sabe su asunto, ¿verdad? Porque luego hay algunos que no van a saber. Sí me va a decir que sí. La Iglesia Católica sigue enseñando que la salvación es por gracia. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues vámonos abrazando y agarrémonos de las manos. Pues estamos diciendo lo mismo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que ellos entienden por gracia no es lo que la Biblia enseña por gracia. Trajeron su cuaderno de catecismo, sáquenlo. Otra vez nos fuimos al catecismo. Para la Iglesia Católica, hermanos, está la diferencia, que déjenme decirles que de esto depende que una de las dos enseñanzas sea hereje, sea apóstata, sea una herejía, una blasfemia. Si ellos tienen razón, nosotros estamos mal. Si nosotros tenemos razón, ellos están en una herejía. Vamos a ver por qué. Según el catolicismo, el concepto de gracia opera de la siguiente manera. La gracia, según el católico, es algo, entre comillas, una cosa, no podemos definir efectivamente qué, algo que Dios le da. Ahorita le vamos a tratar de poner una fachada, una portada para entender qué es ese algo. Algo que Dios le da a las personas. Hasta ese punto no vamos tan dispares. Pero, una vez más, esfuerzo humano. Ese algo no te lo dan así nomás, tú te lo tienes que ganar. ¿Cómo? Siguiendo los sacramentos. Entonces, ya desde que el niño es bautizado, ya tiene poquita gracia. Ay, hasta está gracioso el niño, sí, pero no es esa. Cuando tú haces tu primera comunión, por eso los niños hasta los preparan y les compran su ropita y todo. Ahí hay más sacramentos, más sacramentos. Entre más sacramentos hagas, más gracia se te da.
Entonces te van llenando. Haz de cuenta que te convierten en un vaso, en un recipiente. ¿Han visto esas bebidas? ¿Cómo se llama la que le daban a mi papá? El suplemento alimenticio. El Ensure. ¿Sí? Hagan ustedes de cuenta qué es eso. Los sacramentos es la botellita y la gracia es el líquido. Entonces tú te vas tomando tu dosis de gracia a través de los sacramentos, a través de una vida todos los días de religiosidad, de seguir ritos, de seguir sacramentos, y te vas llenando de gracia. Por eso uno de los rezos dicen: María, llena eres de gracia. Ella ya se llenó, hasta se le está desbordando. ¿Sí? Entonces poco a poco vas llenando para que, llegado el momento, tú llegues a ser lo suficientemente santo y lo suficientemente justo para ir al cielo. Lo malo es que el estándar está muy alto. Es Jesús, María y los santos. Entonces, para que a mí me canonicen, si yo fuera católico, pues no sé qué tendría que hacer. Pues la Madre Teresa, creo que la canonizaron, ¿verdad? Pero fíjense lo que tuvo que hacer la Madre Teresa. Entonces no voy a llegar. ¿De qué me sirvieron mis sacramentos? ¿De qué me sirvió mi receptividad a esa gracia si me voy a morir y todavía no llegué al cielo? Por eso, precautoriamente, fíjense qué considerados, crearon ese purgatorio donde si te quedaron algunos pecados, ahí los purgas, no te preocupes, no te vas al infierno. Todavía ahí tienes chance de que tus familiares, rezando y dedicándote novenarios y plegarias, te saquen del purgatorio. Como decía Tetzel a la gente: ¿cómo es posible que te ate más una moneda que traes en el bolsillo que quieras liberar a tu pariente del infierno? Pues luego echaban la moneda. Pues así nos siguen, le siguen vendiendo el evangelio de la gracia según la fe católica. Entonces, esa gracia, como ellos la definen, es algo que te capacita para ser más santo y que te ganas. Ya con eso está opuesto al principio de gracia bíblica, que te ganas en base a tu esfuerzo, a tus sacramentos y a tu fidelidad. Vamos a ver entonces ahora qué es la gracia según la Biblia. Efesios 2, del 1 al 9. El pasaje queda específicamente como pintado, como anillo al dedo, para explicar lo que es la gracia. Léanlo junto conmigo. Ese sí está, ¿verdad, mija? Ahí está. Aquí lo tengo en Nueva Biblia de las Américas. Me gustó más que incluso que la NBI, porque aquí lo tiene, pero bien especificado. Y Él, hablando de Dios, les dio vida a ustedes, que estaban muertos, ni siquiera medio extraviados o medio despistados, no, muertos. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí andábamos, así como ve usted hacia afuera y a veces hasta por encima del hombro con desprecio el pecado del mundo. Ahí andábamos, ¿sí? Y no porque anduviéramos asesinando y extorsionando, porque estábamos lejos de Dios, en desobediencia, en rebeldía. Entre ellos también ahí andábamos nosotros en otro tiempo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. No es necesario que hayamos sido drogadictos, alcohólicos, mujeriegos, narcotraficantes, para reconocer de dónde nos rescató el Señor, hermanos. Sí, mucho cuidado, porque los que, así como yo, que nunca anduvieron, que nunca tomaron y que nunca fumaron, caímos en ese error. Y se los digo por experiencia, no caigamos en ese error. No creamos que mis pecaditos, que esos son fáciles de limpiar. No, hombre, no sabe uno de veras lo que está diciendo. Mucho cuidado con eso. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. Eso le estremecía a Lutero, le recorría así un escalofrío tremendo, nomás de imaginarse, porque él sabía lo que implicaba la ira de Dios. Éramos dignos de esa ira, lo mismo que los demás. Así como usted condena, aunque sea mentalmente, a todos los que ve haciendo maldad, ahí estábamos nosotros. Pero, versículo 4, ahí cambia todo el panorama, hermanos. ¿Sí? Como que corte de edición, cambio de escena, cambio de luces, cambio de escenario, cambio de música, ahí cambia todo. Pero Dios, ojo, porque aquí está la gracia,
que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, aún allí, no es que hayamos dado unos pasitos o le hayamos estirado la mano, no, así nosotros hundidos, así como los cerdos, batiéndonos en el lodo, bien a gusto, yo aquí estoy feliz. Allí nos vio, nos dio vida, juntamente ¿con quién? Con su mismo Hijo, con Cristo. Y luego lo pone, no sé por qué entre paréntesis, no sé si es cuestión de la traducción o de veras Pablo lo quiso poner entre paréntesis, pero eso es para ponerlo en negritas y con mayúsculas. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Y con Él? ¿Con quién? ¿Con Cristo? No solamente nos rescató, ya con eso hubiera sido maravilloso, con letras mayúsculas, caer de rodillas de gratitud por eso que hizo. Pero no solamente eso, nos resucitó, porque ahora tenemos vida eterna. No espere a que se muera para disfrutar de la resurrección. Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un testimonio. Esa vida que usted vive ahora regenerada en Cristo Jesús es un testimonio para mostrar en los siglos venideros. Respecto a Pablo, nosotros somos esos siglos venideros. Respecto a nosotros, hay gente al que usted le va a dar un legado de testimonio y de fidelidad, simplemente sus hijos, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. No sé si lo estoy diciendo muy rápido o muy lento, pero quisiera que lo fuéramos entendiendo así. ¿Por qué? Por su bondad. Esa es la única razón. Es el único motivo que hubo para que fuéramos salvos por gracia, para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora sí, a veces incurrimos en estos detallitos. Vemos nada más Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. No le vimos todo el contexto. Ahora sí, tiene sentido que pongamos Efesios 2:8 ahí, después de haber entendido lo anterior. Porque por gracia, gratis, sin ningún merecimiento, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, ni te vueles, no procede de ti, no es don de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por principio de cuentas, si algo deja claro este pasaje, es que Dios no nos capacita para obrar, como dice la religión católica. No es algo que me va dando Dios para que con esa gracia yo vaya haciendo buenas obras y vaya ganándome el cielo. No es algo, por principio. Es una sustancia, es una esencia que está en el carácter mismo de Dios. Es una de sus características. Así como Dios no da amor, no, Dios es amor y por eso lo manifiesta. Dios no da gracia, Dios es gracia. Y en base a esa gracia es que tenemos todos estos privilegios. Entonces, hermanos, la enseñanza de este pasaje dice que Dios decidió, ¿por qué? No lo sabemos. Decidió de su propia voluntad concedernos la salvación gratis cuando nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para merecerlos. ¿Por qué? Pues porque estábamos muertos. ¿Qué hace un muerto? Nada. No, nada, porque tampoco hay agua, no, nada. Definitivamente no puede hacer nada. Entonces nosotros no podíamos hacer nada por extender la mano a Dios. Esa pintura del Renacimiento, ¿sí la han visto? Donde se tocan los dedos. De hecho, por eso Miguel Ángel no hizo que los tocaran, porque decía, no, es que no es suficiente, nosotros no hacemos nada por llegar a Dios. Está mal, el hombre ni siquiera estira el dedo. El hombre, dice la Biblia que el hombre rechaza a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Esa pintura debería estar así, Dios estirando su mano y nosotros de espaldas a Él. Porque el hombre no hace nada, no tiene ningún mérito en Él. Ahí en esa pintura sí hay un poquito de esfuerzo, ni siquiera eso retrata lo que es la gracia. Hermanos, obviamente tuvo que haber sido por disposición de Dios, por una buena disposición de Dios, porque nosotros donde andábamos, dice el pasaje, en las pasiones de la carne, y ahí éramos felices, revolcándonos como puerca en el lodo. Y ahí desde donde estábamos, aborrecíamos a Dios, y desde ahí Dios decidió amarnos y dar a su Hijo Cristo para que diera su vida. Y no solamente eso, nos resucitó juntamente con Él, y no solo eso, sino que nos sentará juntamente con Él para que tengamos sus mismos privilegios. Por eso nos decimos hermanos, porque Cristo
Dios nos adoptó como sus hijos al igual, al mismo nivel que su Hijo Cristo Jesús. ¿Se fijan todo lo que implica la gracia? Y no es nada, hermanos. No crean que ya acabamos. Dios hizo todo esto en virtud de la justicia que Cristo. Vuelvo al templo de los 3 pilares. ¿Ven cómo ahora está Cristo al frente? ¿Sí? Todavía no entramos a solo Cristo. En su momento me lo traigo al frente. Ahorita nada más véanlo como referencia. Pero no es todo lo que implica la gracia. Por si esto fuera poco, todavía nos adopta como hijos. ¿A cambio de qué? Ahora sí, de nuestro buen comportamiento, de nuestro buen testimonio, de venir al templo, de diezmar, de seguir mandamientos. No. O sea, por gracia fue salvo, por gracia fue justificado y por gracia eres sustentado día con día. No acaba la gracia. Para esos que creen que ya la gracia ya me llené, ya estuvo, bueno. No es suficiente y no es todavía manera de cerrarlo. Esto no va a terminar nunca, hermanos. Primero Dios nos declara justos, por ahí está el resumen, ¿sí, verdad? Así opera la gracia. Primero Dios nos declara justos por causa de la justicia de Cristo. Y ya que eres justo, entonces Dios comienza a hermosear nuestro carácter. Esto no lo habíamos dicho. Empieza a trabajar con nosotros. ¿Cómo se llama ese proceso? Santificación. Ahí también está operando la gracia. Y luego, después de eso, nos llevará a nuestro galardón. Todo eso opera por gracia. ¿Qué hay de mérito en nosotros? Absolutamente nada. Y es, hermanos, cuando tenemos que entender esto, como les decía hace un momento, no es nuestro mérito, no es en base a nuestro comportamiento o a nuestro carácter, lo que Dios hace a través de nosotros. Cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando nos comportamos de cierta manera y tenemos, digamos, días ilustres, ay, hoy qué buen cristiano fui. Le hablé a mi vecina, incluso a lo mejor hasta alguien se arrepintió porque le presenté el mensaje. Nos sentimos como que nos vamos a la cama así con la estrellita de Dios aquí. Señor, ahí nomás para que veas el hijazo que tienes. Pero ¿qué pasa cuando nos va mal? Tenemos un mal día. Le fallé a Dios, discutí con mi esposa, le pegué a lo mejor, le pegué a mis hijos, insulté, blasfemé, te negué. ¿Cómo nos sentimos? Ay, Señor, ahora no quiero ni orar, estoy avergonzadísimo. Y es entendible, o a lo mejor nada más a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasará. ¿Cómo opera la gracia en esto? Hay un ejemplo muy bonito que no sé de dónde lo leí, porque he leído varios libros, pero no sé si es del mi hermano Miguel Núñez, pero se los voy a contar. Ah, no, es de Lutero, ya me acordé, sí, es de Lutero. Estas son palabras de Lutero. Él usaba este ejemplo para referirse a la gracia. Él decía, imagínate que este es un rey, es el rey Jesús. Es el esposo perfecto, sin tacha, sin mancha, lleno de gloria, lleno de riqueza, lleno de hermosura, pero que escoge a una prostituta para casarse con ella. ¿Y saben quién es esa prostituta? Yo y tú. El día de la boda, a pesar de las críticas y a pesar del menosprecio del pueblo, pero señor rey, ¿cómo decidiste eso? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, no le importó. Él la hace su esposa. En el momento de la boda, de los votos, se hace un cambio, un intercambio extraordinario. Mientras el rey asume toda la vergüenza y todo el oprobio de esa mujer, a ella se le asignan todas sus riquezas y el estatus real. A partir de ese momento, ella es la reina. Y obviamente no es por arte de magia que la prostituta se va a empezar a comportar como reina, ¿verdad que no? Va a pasar tiempo. No todos los días se va a comportar con la educación, se va a sentar a la mesa y se va a sentar, va a hacer las caravanas. No, va a seguir viviendo como vivía y mascando chicle y dejando las chanclas por ahí. No, se va a comportar como lo que era. Pero ¿qué es ahora? Ahora es la reina. Se comporte como se comporte, ahora es la reina. Es una reina casada con el rey. Y eso es lo que le da su estatus, no su comportamiento, no su conducta, no su estilo de vida. Ella está casada con el rey. Si tú eres un verdadero cristiano, tú estás casada con el rey.
Y eso es lo que te da tu estatus, por gracia, porque Dios lo quiso. Hermanos, Dios no decidió amarnos cuando éramos atractivos, cuando estábamos bonitos, cuando estábamos lavados. No, decidió amarnos cuando menos atractivos éramos. Y eso es lo que nos hace atractivos, que Dios nos amó. ¿Sí? No nos amó porque fuéramos atractivos. Así funciona la gracia, al revés, como el entendimiento humano nos dice. Y ese es el mensaje, ese es el evangelio que debemos predicarnos todos los días, hermanos. No pensar que la gracia es algo tan simple como que por gracia me salvó, porque a veces cantamos sin entendimiento. Ese es el principio, que solamente por la gracia del Señor tenemos esta aceptación ante los ojos de Dios. Es en esos momentos que resaltan y destacan esas palabras: sublime gracia. A veces se quedan cortas las palabras, y créanme lo que es hasta escasa la manera en que lo definimos. Hoy vamos a cantar sublime gracia, gracia admirable, maravillosa gracia, y créanme que esos adjetivos se quedan cortos. No podemos con simples palabras definir y dimensionar lo que es la gracia, hasta que, ¿qué? ¿Cómo decía la publicidad? Hasta que entendemos de dónde nos sacó el Señor, y hasta que entendemos su gran amor, su infinito amor. La próxima sesión, acuérdense que les dije que no vamos a terminar hoy. La próxima sesión vamos a ver características de la gracia de Dios, y por ahí puse una lámina que más o menos por ahí nos vamos a ir. Y les voy a pedir una tarea, de una vez les digo antes de que se me olvide. Quiero que por favor, mis hermanos, hagan un esfuerzo, un intento de que busquen conceptos de gracia. ¿A qué me refiero con que busquen? Bueno, obviamente hay personas, y lo entiendo, que no van a tener un concepto propio. Hay personas los años que tienen en el Evangelio ya pueden acuñar un concepto propio. No se preocupe si usted no lo tiene propio. Puede buscarlo. No lo busque tanto en internet, porque luego en internet hay cada cosa. Búsquelo en su corazón, búsquelo en la Biblia, búsquelo en su devocional. Es más, búsquelo en un himno. ¿Sí? Ahorita que estemos cantando. ¿Cómo dice? Don precioso, rico e inefable. La gracia es un don precioso, rico e inefable. Ya lo tengo, nomás no me lo copien, yo ya lo agarré. Busquen otro. Himnos que hablen de la gracia. Si usted no lo puede acuñar por sí mismo, no le hace. Agárrelo de una fuente bíblica, doctrinal. ¿Sí? No se meta el primer concepto que le dé internet, porque lo más probable es que lo vaya y lo referencie a algo que no es bíblico. Y ese concepto anótelo, porque vamos a hacer un compendio. Vamos a hacer un álbum, si usted quiere, o a lo mejor no nos sale un álbum. Yo ya tengo algunos. ¿Me pones una que puse, hija, de conceptos de gracia? Anterior. No, sí, ese. Yo ya puse algunos y se los voy a mandar ahorita, les mando la diapositiva para que los vean. Traten de buscar uno diferente. El pastor puso uno ayer muy bueno, creo que es este último. La gracia es la buena disposición. ¿Sí es ese, hermano? No, ¿verdad? El que puso el pastor ayer. El primerito, ok. Es el hecho de que Dios no nos paga conforme al castigo que merecemos, sino que nos regala un don que no merecemos. No, ese lo puse yo, usted puso el segundo, que se parece mucho. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Está entendible. Pero, ¿qué es lo que quiero? Que sea significativo para usted. En eso consiste la tarea, que le represente algo. Porque en determinado momento usted tiene que explicar por qué escogió ese concepto. ¿Sí? Y vamos a seguir disfrutando, hermanos. No espere entenderlo ahorita. No espere, ya pasé la materia, así como le hacen los niños. Ya con que pase con 6, yo ya, vámonos a la que sigue. No aspire al 6. No le hace que la repruebe una y otra vez, porque le va a dar la oportunidad de volverlo a disfrutar y a entender. No se pierda este privilegio, ya que usted hace el esfuerzo y está recibiendo esta enseñanza, sígala recibiendo y sígala aplicando a su vida. Por favor, no piensen que esto terminó
disfruten las alabanzas, los himnos que tienen que ver con esto, disfruten la predicación de hoy, porque es algo que se disfruta. A diferencia de lo que Lutero sufría pensando en la justicia de Dios, esto es algo que se saborea, se deleita, estremece y da hasta escalofríos cuando alcanza a entender, aunque sea una mínima proporción de lo que es la gracia del Señor. Continuamos la semana que entra, espero que les haya gustado tanto como a mí este estudio y que lo hayan disfrutado y se queden con poquitas ganas. ¿Sí? Dios les bendiga.